trabajar. Hoy nos vamos a cargar un poco la historia de la Segunda República, el mito español de izquierdas. Marc Santasusana, culpable de matar los mitos españoles. Bienvenido. Bueno, lo de Kill Your Idols, ¿no? Pues Exacto. lo vamos a llevar a la práctica. Creo que estamos desde un sitio cojonudo con un público que ya habéis escuchado, que por cierto, os recuerdo a todos y todas que aquí hay un micro, que si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y en cuanto le veamos y acabemos de hablar nosotros, pues os damos paso para que le preguntéis al señor historiador cualquier duda que os surja. Pues qué, Marc, ¿estás preparado? Adelante. Pues venga, la primera anécdota. ¿Por qué empezamos? A ver, primero quiero situar un poco. A ver, vamos aquí a rajar a saco de la Segunda República, pero a ver, maticemos. La Segunda República es un faro de luz entre la oscuridad de la restauración borbónica, ya sea con dictadura o con regímenes constitucionales pero no democráticos, y el franquismo, ¿de acuerdo? Es decir, mucho mejor que lo anterior y que lo posterior, y que de todos los periodos que ha habido es junto a la Primera República el que el Estado español puede decir que está entre las naciones civilizadas y no en la cola de lo peorcito de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y primer matiz, la Primera República ya para su época fue más moderna que la Segunda República. Se ha hablado muy poco también de la Primera República porque dura poco, pero oye, que la reconocen Suiza, Estados Unidos, porque apenas había república. Cuando llega la Segunda, y hay unas cuantas, no es tanta novedad, pero cuando llega la Primera, eso sí que fue una innovación, pero insisto, fue mucho mejor que lo anterior y que lo posterior, pero vamos a darle. Vamos a darle caña. ¿Desde qué punto de chachismo lo calificarías, la Segunda República Española? ¿De chachismo? De chachismo, si es muy chachi, poco chachi. Dentro del margen de comparación, dentro del contexto de la historia del español, es muy chachi. Es muy chachi. O sea, quiero decir, señores republicanos españoles, no vengan a quemarnos vivos, por favor. Exacto. Ahora, a nivel del contexto internacional, pues bueno, ya rebajaríamos la calificación. Bueno, maticemos, vamos a ver. Vamos a matizar. La parte buena ya se explica. Bueno, ya toda la gente que nos escucha habitualmente sabe que a mí me encanta que me maticen en la cara de todas las formas que quieran. Así que tú, Marc, dame duro con tus matizaciones, por favor. Venga, va. Pues empezamos. Primero, régimen democrático, el segundo que había habido en toda la historia del Estado español. Cuando se habla para medir la calidad democrática o el avance de un país, ¿tú qué tradición democrática tenías? La tradición democrática antes de la Segunda República eran unos escasos 6 años, el sexenio democrático, del 68 al 74 del siglo XIX. Y durante ese periodo hubieron varias guerras en ultramar y aquí dentro, ¿de acuerdo? Que todo se ha de matizar, pero la Segunda República, en este segundo periodo democrático, hay detenciones gubernativas. Detenciones gubernativas, estamos hablando de no tengo nada de que acusarte, no has cometido ningún delito, pero por alguna circunstancia externa que interesa al gobierno, yo te detengo por si acaso. Bueno, si el ejército más moral del mundo, como es el ejército del Estado genocida de Israel, también hace este tipo de detenciones, malo no será, ¿no? Exacto, pues ya lo tenían inventado. España, de hecho, el Estado español ha inventado muchas cosas. Antes estábamos comentando en el grupo de conversa en catalán que hacemos aquí en el Ateneu todos los martes. Estamos en el Espai Basset, al cual damos las gracias por acogernos. Pues estábamos comentando, hablábamos de Cuba. Una cosa que no hemos mencionado de Cuba es que allí se inventan los campos de concentración.
Wow, Es otro decir, invento español. Es decir, hay Sí, hablan de la político. Fregona, pero nunca de los campos de concentración. Se habla mucho también, bueno, grandes inventos de la Inquisición, se habla mucho y se criminaliza pues la Inquisición de aquí la peor, pero campos de concentración, muchos historiadores defienden que los primeros son los de Cuba, pues esto es antes de la República. Vamos a la República, detenciones gobernativas, cuando interesaba detenían a dirigentes de un sector político, de un sindicato concreto, para en un momento de inestabilidad para que no hicieran nada. Es decir, no necesariamente, sin ningún tipo de justificación de un delito, ni que fuera una posibilidad muy remota. No habéis cometido ningún delito, pero por si acaso, ahora me conviene deteneros. Esta es la primera laguna de la República. Y me imagino que esas detenciones no serán a gente que esté más a la derecha del gobierno, precisamente. Esto es una de las cosas curiosas del gobierno, de las etapas de la República, porque esto lo hemos de situar para la audiencia que esté menos situada. La Segunda República Española dura del 31 al 36 o del 31 al 39, depende de donde te pille el inicio de la guerra civil y donde te pille el fin. Tendría tres etapas. 31-33 mandan las izquierdas del abril del 31 al noviembre del 33. Después hay unas elecciones donde manda la derecha, que mandará hasta diciembre, enero. Hay unas elecciones en febrero del 36 y vuelve a mandar la izquierda. Es decir, primero un periodo de izquierdas, bienio progresista, después 2 años más de la derecha, el bienio conservador, y otra vez la vuelta a las izquierdas poco antes del inicio de la guerra civil. Me he despistado. No, yo te preguntaba que me imagino yo que las detenciones que hacían Sí. no era gente más a la derecha de los que gobernaban, sino lo contrario. Exacto. Que eran unos frenarevoluciones más que... Exacto. Era para castigar a gente que cuestionaba el sistema más que los que lo dirigían. Anarquistas, ¿no? Por ejemplo. Anarquistas, comunistas, que había poquitos, también socialistas, independentistas, los que cuestionaban el régimen, los que ponían, vale, esto muy bien, y hemos ayudado a que llegara la República, pero bueno, hasta aquí, y a partir de ahora que se nos queda corto. Exacto. Y después también es un aspecto que se le puede criticar mucho a la Segunda República, y bueno, y que lo acabó pagando como lo acabó pagando, es que mientras se perseguía con mucha intensidad a estos grupos a su izquierda, en cambio el margen que se daba a grupos de derecha y hasta de extrema derecha era muy importante. Es decir, por ejemplo, estaban prohibidas la exhibición de algunas banderas vinculadas a la izquierda, y en cambio algunos símbolos vinculados a la monarquía, pese a que había una república, eran plenamente legales. ¿Cómo qué símbolos? ¿Podrías destacar algunos? Sí, por ejemplo, la bandera estelada, por ejemplo, en la mayor parte, prácticamente la totalidad de la Segunda República, estaba totalmente prohibido. Aquí, por ejemplo, en el distrito en donde nos encontramos, en Sants-Montjuïc, en el paseo de la exposición, justo antes de subir a la montaña de Montjuïc, allí se hizo en el abril del 32, es decir, en esta primera etapa de la Segunda República, mientras están mandando un gobierno de izquierdas, una coalición de fuerzas republicanas y el Partido Socialista. Allí se hace la presentación de un nuevo partido liderado por Jaume Conta, Estat Català, un partido independentista y comunista, y hacen su presentación. Les han prohibido varias veces hacer el acto, porque en una de las octavillas que habían anunciado previamente, las autoridades interpretaban que se llamaba hacer la revolución. Esto era motivo para que te suspendieran el acto, y al final se lo autorizan
y lo van a empezar y primero el acto ya está totalmente rodeado de un montón de policías que están encerclando la sala donde se va a desarrollar el acto, y un poco antes, cuando la sala ya está llena y va a empezar, entra un agente gubernativo, porque durante la Segunda República había un representante de la autoridad en todos los actos que decía: oye, no, esto no lo hagáis, que está prohibido. Un poco como la censura que hubo después con Franco, pero me imagino que más leve. Exacto, bueno, leve. Esto es Yo he dicho que me imagino. Si tú tienes datos, dame datos. A estos los desalojaron levemente. Pues llegó el agente gubernativo y les dijeron oye, que dijeran lo que quisieran, pero que no podía presidir el acto una bandera estelada, que eso era ilegal. Los del acto le dicen: bueno, vale, la descolgamos, pues la cuelgan en la mesa, y les dice el agente gubernativo: oye, quitadlo de la mesa también, y se niegan. Y entonces este agente gubernativo sale y entra con la guardia de asalto, que vendrían a ser los antidisturbios de la época, y desalojan la sala a palos. Es que esta época de la historia de España la encuentro muy interesante, porque precisamente me recuerda un poco a lo que está pasando ahora, que al final, en principio, estoy haciendo las comillas con los dedos por los que no nos estáis viendo, que por cierto, hoy está grabado en YouTube, a ver si sale el vídeo bien y no falla nada. Pues estamos, y vuelvo a hacer las comillas, con un gobierno de izquierdas, pero a la que tiene dudas actúa como un gobierno de derechas. Y por lo que tú me estás contando, en la Segunda República pasaba un poco lo mismo. Pero es más grave aún, porque nosotros no dejamos de ser hijos de una derrota. Franco murió en la cama, y el Estado monárquico español unitario actual es fruto de un pacto entre la oposición y los franquistas. Ellos habían ganado, el rey había salido por patas, y la gente tenía unas expectativas enormes con la Segunda República. Aquí el que estuviera un poco medio despierto, sabiendo de que quien iba a ser el jefe de Estado era el rey que había puesto Franco, ya no podía tener unas expectativas muy enormes, pero con la Segunda República la gente las tenía. Se había dejado la piel en las calles para conseguir que llegara, luchando contra la dictadura de Primo de Rivera. Y cuando llegó, pues a muchos les decepcionó. Y a nivel de judicatura, porque vemos que ahora gran parte de la transmisión del franquismo en la actualidad se hace a través de la judicatura. En esa época consiguieron cambiar los jueces y había una judicatura más progresista, ¿o teníamos un panorama similar al actual? Había un panorama similar al actual, porque si bien había habido una ruptura con el régimen anterior, no surgía de un pacto con la monarquía ni con anteriores dictadores, sino salía por una victoria electoral que hace que todo el chiringuito de la restauración se hunda. Era un contexto donde, a pesar de esto, los funcionarios se habían mantenido, y esto se verá el perjuicio que lleva muy fuerte en el tema de la reforma agraria. Uno de los principales problemas del Estado, junto a la falta absoluta de libertades públicas, de libertades sociales, o de descentralización del Estado a nivel de reconocimiento de la plurinacionalidad de las diferentes lenguas y culturas, quizá el problema más grave, más allá de esto, será el de la reforma agraria, el de la mala distribución de la tierra. Y una de las primeras acciones que emprendió el gobierno estatal fue la redacción de una reforma agraria que solucionara este problema. Y ya la redacción de la ley ya fue demasiado tímida. Es decir, la coalición de gobierno, estaban por un lado los socialistas y por otro lado
varios partidos republicanos burgueses. Y de allí ya no salió una reforma agraria plena como lo que podían pedir desde el anarquismo o desde el comunismo. Pero es que el problema grave fue su aplicación. Y la aplicación falló básicamente a causa de jueces y a causa de administrativos que desde la administración desde sus cargos bloquearon la aplicación de esta ley. ¿Podría haber un paralelismo con la ley de Irene Montero? La ley conocida como la ley del sí es sí. Sí, pero no quiero rebajar la importancia de esto, pero es que de allí dependía de la gente de morírselo. De esa ley... yo digo a nivel de cómo la judicatura trató de boicotear y hizo todo lo posible para que esa ley resultara perjudicial para quien la había aprobado. No, en este sentido no le dieron la vuelta. Simplemente frenaron la aplicación. Si se habían de repartir, porque ya era una reforma muy tímida, es decir, no se expropiaban tierras cultivadas. Es decir, para que te expropiaran a ti un gran terrateniente, habías de tener una tierra descuidada para que te la pudieran expropiar y te daban una indemnización. Es decir, pese a esto, de hacerse con unas condiciones no precisamente o plenamente revolucionarias, desde la administración, estos jueces, estos administrativos, frenaron esta aplicación, ralentizando el proceso, diciendo que de las expectativas de cuántas tierras se habían de repartir en un periodo, la cosa quedara limitada a menos de una cuarta parte de lo que se había previsto. Vale, no fue como ahora, que ha sido básicamente manipular la ley para, pues básicamente, liberar violadores solo porque le interesaba la judicatura. Fue otro tipo de mafia judicial, podríamos decirlo así. Y hubo una segunda parte que también puede empalmar con la actualidad parcialmente. Sí, los jueces empalman mucho, seguro. Exacto. Aquí que se ha producido que desde el gobierno de la Generalitat se querían aprobar una serie de leyes sociales, el gobierno de la Generalitat actual, que fueran un pelín más allá de lo que marcaba la normativa estatal en temas de habitaje, de suministro eléctrico, etcétera, etcétera, y desde jueces españoles se tumbó. Pues en esta época pasó algo parecido con la ley de reforma agraria, entre que la ley de reforma agraria ya era tímida de por sí, y aparte su aplicación se estaba ralentizando mucho. Desde aquí, desde el gobierno catalán, se impulsó una ley de contractes de conreu, una ley de contratos de conreu que fuera más allá de la ley española, y sorpresa, sorpresa, el Tribunal Constitucional la tumbó. ¡Qué chorreta! No me lo esperaba. Un girito del Tribunal Constitucional. Por cierto, quiero recordar que estamos aquí con público y que si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere corregir el castellano de vuestro profesor de catalán, podéis levantar la mano, coger el micrófono que está aquí delante y preguntar cuando queráis. Lo digo porque si alguien ha levantado la mano, tal vez no lo hemos visto. Si alguien quiere preguntar, adelante, Pues venga, Mar, continuemos. ¿Qué más? A ver, no solo había detenciones gubernativas. Con una detención de estas gubernativas podías acabar viajando. Me refiero con viajar, a ver. ¿No es como el paseillo de Franco, algo así? ¿O? No de paseo de esto, pero viajando de, oye, que podías acabar en la cárcel en otro continente. Sí. Por eso decía lo de viajando. A ver. Cuéntame, ¿el Guantánamo republicano español? El Guantánamo republicano español, pero sin trajes naranjas. Por lo demás, están quizá mejor seguramente en Guantánamo. Seguramente en Guantánamo. A ver, que durante la Segunda República hubieron varias revoluciones sociales para intentar aplicar una revolución social. Hubo el enero del 32, enero del 33, diciembre del 33, octubre del 34 y
y julio del 36 para frenar el golpe de Estado. Vamos a hablar de la primera, enero del 32. Hubo una revuelta espontánea. De todas estas revueltas y revoluciones de la República, solo hubo una que fuera espontánea, que no estaba programada por la dirección de un sindicato de un partido, que fue el lanzamiento, insurrección del All Llobregat de enero de 1932, que lo hicieron los mineros de las localidades de Fígol, de Cercs, en la comarca del Berguedà, y consistió en una revolución social que se apoderaron en la zona minera de las armas del Sometent, se apoderaron de la dinamita, intentaron extender su revolución social, pero fueron reprimidos por el ejército. Por la República. Por el ejército de la... ¡Otra sorpresa de la República, Marc! No, pero, a ver, aquí se comportaron. Oye, Mira. ahora voy a defender. Oye, entre que los revolucionarios tenían dinamita y armas y que enviaron el ejército para allí, en los combates entre los revolucionarios y el ejército no murió nadie. Es decir, los revolucionarios fueron retirando, hubo intercambio de tiros y cuando llegaron allí tampoco mataron a nadie, ni torturaron a nadie cuando llegaron aquí. Es decir, cuando hubo la represión inicial de este movimiento, se hizo de una forma bastante democrática. Digamos, de una forma que aplicarían las democracias liberales de ellos. Exacto. Pero la cosa... Homologable al Estado internacional, como dicen. Homologable. Ahora bien, la cosa ya se va complicando, porque dicen, oye, aparte de los que han participado en la revuelta, vamos a detener a sus dirigentes, porque lo han mandado ellos, ¿no? Sus dirigentes no lo sabían que iban a hacer esta revolución, es espontánea. Empieza en Berga una huelga textil y los mineros del pueblo de al lado deciden sumarse a la huelga, aumentándola a una revolución social sin pedir permiso de sus sindicatos. Su sindicato se entera horas después cuando uno de Fígol llega aquí a Barcelona y se lo explica. Pero está bien, cuando haces una revolución no pedir permiso, más. No vamos a ir pidiendo permiso para la revolución. No, pedir permiso no, pero oye, porque pedir permiso es a los otros. Pero oye, coordinarte con tu sindicato para hacerlo el mismo día en todos sitios, pues oye, no está de más, porque en esta revuelta se produce la huelga solidaria de la CNT en solidaridad con esta revolución, con esta revuelta. Se produce el día que el ejército está a punto de llegar arriba de toda la montaña donde están los últimos mineros revolucionarios. Es decir, cuando la CNT proclama la huelga solidaria en apoyo de este movimiento, el ejército ya ha reconquistado las dos comarcas que tenían y ya solo les queda llegar arriba de la montaña. Así que, oye, coordinarte con los de ni que sean, los de tu propio partido, sindicato, para decir, oye, quedamos ese día para la revolución, no está de más. Habrá quedado más claro el mensaje. No hay que pedir permiso para la revolución, pero está bien un poco de coordinación. Exacto. Pues venga, Marc, continuemos. ¿Qué más? A ver, pues a estos del All Llobregat detienen a los jefes que no tenían nada a ver y los suben Los jefes de Barcelona. Exacto, y los suben en un barco con destino a Guinea. Que era entonces una Guinea Ecuatorial era entonces, ¿no? Exacto, era una colonia española y los van allá para que estén encarcelados allí, no puedan escaparse, no pueden nadie hablar con ellos. Y ahí es uno de los episodios donde se ve más que, aunque en la España se había proclamado la Segunda República, era un país de pandereta, ¿de acuerdo? Porque cuando llega este barco cargado con los que habían hecho la revolución en el All Llobregat y algunos dirigentes de la CNT que se habían enterado a última hora y no tenían ningún tipo de responsabilidad y estaban allí detenidos por la absoluta cara, llegan allí y entre ellos está Durruti. ¿De acuerdo? Durruti no estaba en el All Llobregat, Durruti
tú eres un dirigente, pues detenido y te enviamos a Guinea. Y da la casualidad que el gobernador, creo que era el cargo que... Durruti, gran portero, ¿no? Exacto, te estimo. Durruti, te estimo. Llegan allí a Guinea y resulta que el gobernador le han matado a un familiar en un atentado y responsabiliza a Durruti de ese asesinato. Que Durruti tampoco tenía que ver en nada con ese Pero asesinato. si acaba de llegar el chico. No, pero no ha pasado en Guinea. Es un familiar que lo han matado aquí en la vale. península y él cree que ha sido Durruti. No era Durruti. Pero entonces su idea es castigar a Durruti y le dice, oye, yo no pienso dejar que bajen ni Durruti ni todos estos presos aquí en mi dominio, aquí en Guinea, no va a pisar el Que había ya una especie de Durruti. virrey o algo así. Es decir, lo de que decía del país de pandereta, en esa época Francia tenía una universidad de funcionarios que formaba gente para enviar a todos estos países. Aquí enviaban a guardias civiles para gestionar esos países. Pues bueno, ha habido unas evoluciones Los mismos diferentes. guardias civiles que les han de quitar lo de las faltas de ortografía en el examen porque si no, no aprueban. Seguramente menos cultos aún. Vale. Seguramente menos cultos aún y sin ningún conocimiento de las lenguas y culturas que se hablaban en la zona. Los funcionarios franceses les enseñaban idiomas antes de enviarlos allí. A estos guardias civiles los enviaban directamente y había alguien de la zona que les hacía intérprete. Entendamos. O eso les Pero decía. es que los nombres en el Estado español están mal puestos. Como pues, el Partido Socialista Obrero Español le sobran 2 letras. El Partido Español No estaba es un mal- partido y es No español. estaba mal puesto. No, está mal puesto ahora. Exacto, en su momento estaba bien puesto. Pero ha digo, caducado. la Ha Guardia caducado. Civil Ha caducado. también está mal puesto. Porque ni guardia nada y civil tampoco es. No puedes ser civilizado si no sabes leer y escribir. Escribes así, ¿sabes? Y a ver con H. Pues no, tío, no se puede así. Así no hay civilización posible. Así puedes impugnar las multas si hacen faltas de ortografía, que esto se ha visto ya. Alguien Ya, sí. se ha librado de una multa por argumentando de que allí no ponía lo que... Exacto. Porque la gente el número quería decir. Pues Pues se niega a recibirlo y entonces el gobierno español que cede ante el gobernadorucho este de Guinea dice, vale, pues Durruti no va a bajar en Guinea. Entonces dice, oye, para que no cante tanto que estamos cediendo ante este, cogen un puñado más, cogen 7 o 8 más y estos 7 o 8 los envían al Hierro, a las Canarias. a la isla del Hierro. Sí, acaban de vacaciones allí. Durruti hay textos que explican que Durruti parece ser que tuvo un par o 3 de novias o de amigas allí y que estos 7 o 8 estuvieron allí perfectamente, que no tenían ningún tipo de custodia, no podían salir de la isla, pero la mar de bien. Y en cambio los otros pobres se quedaron dentro del barco, pero que se resolvía esto, si marchaba Durruti y todo, uno acabó muriendo. Uno de los que habían protagonizado la revolución en el Año Llobregat acabó muriendo y se generó tanta polémica que hasta el gobierno de la Segunda República, que no era todo lo que deseaba la gente que había luchado para conseguir la República, pues al final se ha de hacer marcha atrás y volverlos para aquí. Estaba pensando que es una lástima que no enviaran a Durruti a La Gomera, porque yo creo que a base de silbidos hubiera vencido el fascismo. Sabéis que en La Gomera tienen un idioma propio que se habla con silbidos. Me imagino yo a Durruti allá. El silbo, ¿no? Silbo... El silbo gomero, sí, sí. Silbo gomero. Tal cual, sí, sí. Si tienes historias sobre el silbo gomero, tengo aquí un micrófono precioso Bueno, para ti. solo que es... No, pero acércate que si no, no se te oye. Que te embargoña. Es que yo soy de Barcelona y es todo castellano. Ets de Barcelona i em moro de calor. ¿Qué decías del silbo gomero? No, el silbo gomero, que es el único idioma del mundo o lengua del mundo que está clasificado como idioma y no tiene palabras, que tiene gramática pero no tiene palabras. Guau. Y los lingüistas lo estudian. Voy a Igual que repetirlo. lingüistas que estudian el vasco porque es pre-indoeuropeo, también estudian el silbo gomero porque es el único idioma, la única lengua
que tiene gramática y sin palabras. Vale, voy a decirlo yo porque no sé si se ha grabado y es una información que creo yo que es interesante. Nuestro compañero, ¿te digo el nombre o eres señor anónimo? Roger. Nuestro compañero Roger ha dicho que el silbogomero es una lengua que se estudia porque es la única lengua que tiene gramática pero no tiene palabras. Y también ha dicho que el euskera también se estudia porque es una lengua pre-indoeuropea. Correcto, ¿no, Marc? ¿He mentido en algo? No. El número secreto de la bomba nuclear no lo Tenemos hemos un dicho. vasco aquí para confirmar. ¿Nos pueden confirmar? ¿Sí? ¿Confirmas? Tenemos una euskal confirmación. Tenemos que tener una euskal señal. Tendría que hacer una señal, euskal señal, y que todos los vascos se pusieran alerta. Mira, mira bien, alguien viene a hablar. Pero, vigila. Habla. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Las que quieras. Ahora que has hablado del euskera y del catalán, ¿cómo era la situación en la República en lo relativo a las lenguas como el euskera, el catalán y el gallego? ¿Era mejor o mejoró respecto a las épocas o regímenes anteriores? ¿O empeoró o se mantuvo igual? Bueno, y el gomero también, ¿no? Quiero decir. Bueno, el silbogomero también. Respetemos el gomero. Empecemos Derechos hablando del de la silbogomero. situación del silbogomero y luego vamos a las lenguas minoritarias. Hemos de empezar hablando de una cosa que es poco conocida. Es que en la Segunda República, o al menos durante la mayoría de la Segunda República, la única nación que tuvo algún tipo de descentralización, al menos desde en la primera etapa de la Segunda República, fue Cataluña. Es decir, no había un estado de las autonomías donde aleatoriamente se ponía en el mismo saco a naciones históricas o hasta prehistóricas como Euskal Herria o los países catalans o Galicia, se ponían en la misma categoría que territorios que no tenían algún tipo de articulación nacional a la alternativa a la española. Entonces, cuando se proclama la Segunda República, básicamente han de aceptar algún tipo de autonomía de Cataluña por una posición de fuerza. Es decir, antes de que el gobierno español provisional proclame la República Española, aquí ya se ha proclamado Francesc Macià, que había ganado las elecciones como líder de Esquerra Republicana y procedía independentista Estat Català, ya había proclamado la República Catalana. Es decir, el gobierno de la Segunda República con Cataluña lo que hace es frenarlo, porque desde Cataluña lo que se pretendía... ¿Me estás diciendo que Madrid frena las aspiraciones de Cataluña? Sí, hasta cuando... Otro plot twist que no me esperaba. Hasta cuando mandan los republicanos y los socialistas. Sí. Sorpresas Aquí siempre te sorprende, ¿eh? Exacto. 300 años. Paella, toros, oler, represión. 300 años sorprendiéndonos. Sí. Lleva España. Pues entonces, Cataluña hizo esta postura de fuerza, Macià proclama la República Catalana y, a cambio de disolverla, consigue la cooficialidad del catalán, consigue de que quede claro de que va a haber una institución catalana que va a ser la Generalitat, que va a tener autonomía, y que se pacte que va a haber un estatuto de autonomía a concretar. Al resto de territorios del Estado no va igual. En el País Vasco ya hay una voluntad mayoritaria de pedirlo, pero inicialmente se lo frenan. Y entonces, como entre medio hay en la segunda etapa, esta que decía de la Segunda República, que mandan de las derechas, esto queda frenado, y básicamente el Estatuto del País Vasco, igual que el de Galicia, ya empieza cuando la Guerra Civil, y en Galicia no se llega ni a aplicar ni en una parte de Galicia, porque en Galicia ya se han impuesto las tropas franquistas. Por tanto, la descentralización del Estado de la Segunda República dejaba mucho a desear. Es más, en comparación con la Primera República, era una basura.
el gobierno español de la Primera República fue el último gobierno español que tenía una voluntad realmente descentralizadora. Pero, a ver, ¿tienes el teléfono de Pablo Iglesias? Porque hay que decirle que tiene que dejar de hacerse pajas con la Segunda República y empezar a hacerse pajas con la Primera, ¿no? ¿Por lo que me dices? No, lo que tiene Tampoco. Tiene una explicación. Es la última donde había ministros y sobre todo presidentes del gobierno catalanes. Ah. Aquí tiene una explicación. Quien estaba en el gobierno, en diferencia de otras épocas, que básicamente perteneciente a la capital o a ciertos territorios, aquí cuando fue la Primera República, pues el componente catalán era muy importante en el gobierno español. Entonces, por eso había más apertura y más entendimiento hacia las naciones sin Estado. Exacto. Y durante la Segunda República lo consigue Cataluña, consigue que se le acceda a que tenga esta Generalitat y que redacte y proponga un estatuto que se aprueba en el verano del año 31 y después el gobierno español, el Congreso español lo aprueba con muchos recortes y nosotros ya hablaríamos del año 36 y el resto de territorios se quedaron sin. Con el tema de las lenguas concretos, pues la legislación era ligeramente más favorable que la actual. Es decir, el avance que hizo la normalización o renormalización de la lengua, recuperación de la lengua en la Segunda República, seguramente sería más importante que el actual. Es decir, el cambio fue muy significativo, con sus pequeños defectos, pero fue más significativo hasta que el actual. Pues me hace mucha ilusión decir esto, como hace Andreu Buenafuente, nadie sabe nada. ¡Vamos a seguir! Es una gilipollez que me hace ilusión, ahora que tengo público. Porque a veces cuando haces gilipolleces y estás tú solo en tu casa mirando a una pared, piensas, parece como un subnormal. Pierde. Claro. Pierde. Ahora al menos, mira, veo risas y dices, no soy tan idiota como yo me creo. Pues venga, Marc, a seguir. ¿Con qué seguimos de la Segunda República? Oye, que te podías acabar en el exilio. Coño. Es decir, hoy en día, si tienes la nacionalidad española, aunque mucha gente quiera renunciar, a estos no les dejan, pero no la puedes perder, no te la pueden quitar. Pero antes podías perder la nacionalidad como quien pierde las llaves. Sí. O sea, te para un policía por la calle y dices, ¿usted español? Y dicen, no sé, mire señor, he perdido la nacionalidad hace 2 semanas. Si quiere, venga usted a casa y me ayuda a encontrarla. Creo que está entre los calzoncillos sucios y las camisetas. De hecho, es una de las pocas cosas que ganó la izquierda en las negociaciones para la redacción de la Constitución española, una de pocas, de que viendo la experiencia de cuando Franco, que retiró la nacionalidad a todos los que se habían exiliado después de la guerra civil, pues se limitó de que no te pudieran quitar la nacionalidad. Entonces, en la Segunda República lo que te podían condenar era al exilio. Había penas de exilio. Pero esto suena medieval. Pues en el año 36, tengo la fecha, 2 de enero del 36, hay un militante del Partit Català Proletari y 2 asistentes al acto, uno el hermano de Marina Ginestà, que al cabo de unos meses sería la icónica y famosa cantante del grupo Ginestà. Exacto, que se hizo las fotografías allí en el centro de Barcelona con toda la ciudad de fondo antes del concierto, antes de cantar con el microfusil en la espalda, pues los juzgan el 2 de enero. La cosa fue por largo, porque el acto... Pero esto es muy poco español, juzgar a alguien el 2 de enero. O sea, hasta después de Reyes no hay que trabajar. Pero bueno... O sea, España solo se espabila para reprimir. Bueno, aquí ni eso, porque el acto, ahora no sé el día exacto, pero fue en enero. Es decir, ya llevaba más de 1 mes y pico en la prisión. Y total, por lo que les acusaban, o uno les acusaban de lo que había dicho, a los otros los acusaban de lo que habían chillado y lo que habían enseñado. No era un caso muy
no era un caso muy complejo, no hacía falta el CSI, llamar al CSI. Uno decía que en el meeting había defendido la recuperación de las libertades catalanas a través de una república socialista catalana. Y a los otros les acusaban de gritar visca la República Catalana y enseñar una bandera independentista. Es decir, no, la trama no era muy compleja. No había la rama internacional, ni los financiadores, ni nada. Oye, era esto y pues tardaron un mes y pico. Pero estas detenciones, claro, como hemos hablado antes, que la judicatura seguía un poco las órdenes de cuando España aún era un reino y no de la república que se acababa de instaurar. No, aquí lleva 5 años instaurada ya. No, por eso, Vale. quiero decir, si fue una orden judicial detenernos o fue una orden gubernamental, eso es lo que yo te quería preguntar. Esta sería judicial. Esta sería el propio agente gobernativo. Antes que decíamos Sí. el agente gobernativo que decía, oye, retirarla a este lado, pues aquí sería agente gobernativo. Y de hecho, podría haber algún tipo desde el no gobierno, porque se acababa de romper el gobierno y ya sabían o se están a punto de convocar las elecciones. Estábamos hablando de enero del 36, cuando las elecciones son a mediados de febrero del 36. Quizá algo hubo porque la acusación los testimonios de la acusación eran los policías y los policías no se presentan a declarar. Los acusados y los testimonios amigos niegan los hechos, el fiscal retira la acusación ante la falta de posibilidades y el juez... No me suena de nada esto, en libertad. No, este método judicial no me suena de nada, No, hoy en día es imposible verlo. ¿Y qué más? A ver, más cosas. Porque todo esto podríamos decir, bueno, esto son medidas para contrarrestar a los que protestan. Oye, no te gusta que los deportemos, que los exiliemos, pero gente que se queja, que protesta. Bueno, habíamos visto detenciones gobernativas que ni habías dado. Ya existía en ese momento el club de fans de los containers. Esa gente que cuando ve un container arder llora, pero cuando ve un genocidio en Gaza dice, claro, es que si el 7 de octubre lo hubieran atacado... Pues en esa época, no sé cómo se dirá esto en castellano, eran los fans de los burots. ¿De los burots? Los burots eran sobre todo en el siglo XIX, lo primero que quemaba cuando había algún tipo de revuelta o revolución. Los burots, no sé cómo se dice en castellano, era una pequeña instalación que había en la entrada de cada localidad, que era donde cobraban los impuestos de si tú querías entrar algo para venderlo a esa ciudad, pues habías de pagar unas tasas o unos impuestos, y cuando había una revolución a esto le tenía la gente mucha manía y tampoco estaba... Era como una especie de peaje, ¿no? Exacto, un peaje, y encima era de madera. Era muy fácil de pegarle fuego, y esto cuando hubiera cualquier revolución en revueltas, si querías que te tomaran en serio, habías de empezar quemando esto. Claro. Y entonces salía la señora de turno o el señor de turno, no hombre, no, podemos protestar sin Salvemos burots. Salvemos burots. Sí, Ni un burot a terra. Exacto. Ni un papel a tierra, dicen que fue un lema un poco triste del independentismo. Cierto. Cuando tú empiezas una revolución y dices, no os preocupéis, que os vamos a dejar las calles limpias. Los políticos piensan, no os preocupéis, que nosotros tampoco vamos a mover el puto culo si no nos molestáis. Pues bueno, íbamos diciendo... Exacto, oye, vamos. Lo otro eran medidas represivas, como diciendo, oye, algo habrán hecho. Pero es que hay otros escándalos, como por ejemplo, que como el Partido Socialista apoyaba al gobierno, el Partido Socialista pudo condicionar cómo sería la ley sindical. Entonces, oye, ¿a beneficio de quién la vamos a hacer? ¿De los trabajadores? No, la vamos a hacer a beneficio de nuestro sindicato amigo, la UGT, que es absolutamente minoritario porque la gente está masivamente afiliada a la CNT. Pues vamos a crear una legislación que favorezca
mi sindicato amigo contra este que me pide más cosas. Y esta es una de las medidas que tomó la República, que aplicó una ley de jurados mixtos, que era un modelo sindical con el que la UGT, el sindicato del Partido Socialista, pues estaba mucho más cómoda. Y en cambio la CNT pues criticaba este modelo sindical. Qué chorrecha. También. Moviendo los hilillos, ¿no? Los hilillos socialistas, como siempre. Exacto, y aquí no hay ningún tipo de excusa, oye, es una represión o algo, no, simplemente hago esta ley porque me conviene más para los míos. Exacto. Y entendemos también que la UGT apretaba mucho menos a la clase dirigente, a los... Ay, que no me salen. Me salen proletarios, pero no, los otros. Terratenientes, Sí, a los pero- burgueses, sí, a los burgueses, pero no me sale la palabra. adinerados. No, los jefes de las empresas. La patronal. La patronal. La patronal. La patronal del mal. Bueno, es que la UGT. El ojete. Sí. La UGT Llamémosle el ojete, tío, me hace ilusión. viene de... Ya sé, tú eres historiador, no puedes hacerlo, yo lo haré. Venía, oye, que hace 4 días estaba dando apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. ¿El ojete? Sí, esto ya lo comenté Maldito ojete. en un podcast que Sí. tuve un día. Y tenemos un podcast antiguo, por si queréis escucharlo. Tenemos un gran podcast que grabamos para unos meses. Pues la CNT, el gran sindicato catalán y a nivel del Estado, se opone a la dictadura de Primo de Rivera. Intentan hacer varios intentos revolucionarios para tumbarla, pero en cambio la UGT no se opone a la dictadura, acaba pactando con el dictador. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en los ayuntamientos hay unos concejales no electos democráticamente que representan a la Unión General de Trabajadores. Es decir, no era que no tuvieran una tradición de protestar, oye, que venían de ser el apoyo de la dictadura. A ver, es que el ojete, como su buen nombre indica, lo único que buscan es una poltrona para su culo. O sea, es que va todo ligado. ¿Quieres que no? A ver, el inicio es como el del PSOE. Puedes estar en desacuerdo en algún aspecto, pero tienen un inicio de gente honrada y de querer cambiar las cosas. Después se degenera, pero es como la UGT, como el PSOE. Nacen muy bien, pero bueno, van perdiendo con el tiempo. No envejecen bien. No envejecen bien. Como los presidentes socialistas, que tampoco envejecen bien. Exacto. Bueno, Zapatero comparado con los otros. Bueno, sí. Zapatero comparado con nosotros es el único que no parece un hijo de puta. No sé si lo es o no, pero al menos no lo parece. Y los demás, todos. A ver, no envejecen Bueno, mal. lo de Rajoy parece subnormal. No envejecen mal los presidentes socialistas. Lo que pasa es que con la edad se van sincerando. Oye, que el Felipe González había llegado al Congreso de Suresnes escoltado por la Guardia Civil. Ya más de más abajo no puedes empezar. Bueno, pero luego bien que contribuyó al comercio de Calviva. Al comercio de Calviva. Ha sido un gran importador de Calviva. Exacto. No sé cuál es el país que exporta Calviva, pero ese puto país tiene una lista con toda la información de la peña que se quiera cargar a alguien, ¿sabes? Yo quiero tener esa lista. Aquí, como ya había hecho mal a tanta gente aquí en el Estado español, se fue un poco a mover en Sudamérica con el Carlos Slim a ver de México a joder a otra gente, porque decía, ya los de aquí en el Estado español ya les he jodido tanto que ya, pobre gente, ya no voy a insistir, voy a ir a por otros. Porque entre este cabrón y el Aznar regalaron todas las empresas públicas. Es fantástico que cuando pagas la luz en el Estado español, estás financiando el Estado italiano. Me encanta. Igual que también me encanta que cuando estás comprando lotería española, estás financiando, no sé si al Estado español, pero una familia al Estado italiano, pero una familia italiana seguro. Se lo han vendido todo. Todo lo que pagamos aquí se va fuera de aquí. Qué bien. Sí, fantástico. Estamos muy bien gobernados. Es que, ¿por qué dudáis del gobierno? ¿Quién duda aquí? ¿Del perro? Nadie. ¿Alguien duda del perro aquí? Nadie. Tú le dices Yao y se sienta, ¿eh?
gran problema. Pero tú le dices Yao y te hace él sentar a ti, seguro. Con el servicio secreto. Y el Pegasus. No hace falta que grabes esta conversación, ya la estoy grabando yo, Perro Sánchez. La estoy grabando por 2 vías. Perro Sánchez, no nos grabes. No nos grabes más. Yo cuando hablo con mis colegas por teléfono, siempre, después de saludar, hey Pau, ¿qué pasa colega? ¿Cómo estás? Luego digo, hola Pegasus. Por si acaso. Por educación. Claro. No sabes allá si hay un sionista hijo de puta escuchando tu Allí conversa. dedicando su tiempo a escucharte, oye, un respeto, una educación, saluda. Claro. No cuesta nada. Cada vez que hagáis una revolución o digáis algo anticapitalista, no os olvidéis de saludar a Pegasus. Él lo agradece. Pegasus también es persona. Bueno, Pegasus también es persona, también mola. Bueno, Marc, vamos a seguir. Que me lío. Mira, pues ahora una historieta interesante de, hostia, a veces la gente tiene demasiadas expectativas. Antes comentaba de los campesinos, de que, hostia, esperaban con la Segunda República todo el tema del reparto de la tierra se resolviera un poco en su favor, y después vieron que esta reforma agraria pues tenía todas sus limitaciones y que continuaban sin tierra. Voy a hablar de otros inocentes en el febrero del 36, un partido que se crea el diciembre de 1935 que se llama Front Nacional Català Proletari, un partido... Hace 90 años. Sí, un partido independentista y socialista. Nada que ver con el Front Nacional que hay ahora. Nada que ver, ni con el Front Nacional de después, que sí que será bueno. Eso, el nombre este se ha pervertido hace 4 días. Hasta hace 4 días eran unas siglas totalmente bajas, tanto el Front Nacional Català Proletari como el Front Nacional Català. Es simplemente la basura que se ha apropiado del nombre ahora muy reciente, el último lustro. Entonces este partido nace el diciembre del 35, solo salir ya se convocan, al cabo de unos días de salir ya se convocan las elecciones del febrero del 36. Ellos dan el apoyo al Front d'Esquerres y al Frente Popular en el conjunto del Estado para que las izquierdas ganen las elecciones, y oye, hacen campaña en sus mítines, hacen campaña en su revista, y justo gana el Front d'Esquerres y el Frente Popular ganan las elecciones. Oye, pues al cabo de 2 días... Frente Popular de Judea. Exacto, estos. Pues al cabo de 2 días dicen, oye, vamos a sacar un diario explicando, oye, cómo ha ido todo y lo contento que estamos. Y van a registrar para publicar el diario y les dicen que sí, que ha ganado el Frente Popular, pero que continúa habiendo censura previa. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Sí, ¿Cómo? O sea, ¿cómo puedes ganar y que haya, o sea, tú ganas y no te dejan gobernar porque hay censura? ¿O? no te dejan publicar porque hay censura. Pese a gobernar tú. Ganan los tuyos, es decir, este partido ha dado apoyo a esta coalición electoral y dice, oye, han ganado los míos, voy a publicar algo balandarándolo, explicándolo, y les dicen que no. Y ellos, pecando de inocencia, dicen, oye, claro, fueron antes de ayer las elecciones, no les ha dado tiempo de cambiarlo. Y dicen, no vamos a publicar esta semana nuestra revista, este número especial, vamos a esperar a que desaparezca la censura previa. Bueno, oye, que al cabo de un mes... Vamos, que la revista se inscribió la semana pasada. Al cabo de un mes publican, sin esperarse a que se retire la censura previa, y les censuran un artículo. Hostia. Muy bien. Y que la censura en ese momento era dejando partes en blanco. Es decir, tú ves el artículo y le faltan párrafos entre medio. Tú puedes ver el primero, el tercero, el quinto párrafo. Oye, no creo que los párrafos que faltaban la dijeran tan gorda, ¿eh? Por el contexto de la... Me puedo equivocar, ¿eh? Yo no he visto este trozo censurado,
pero viendo el resto tampoco parece ser que eso fuera un peligro para la estabilidad comparado con los militares que están organizando un golpe de Estado y que pondría fin a la República. No, pero si no te preocupes, si puede salir un chat de 20.000 militares diciendo que han de matar a 26 millones españoles, que son unos cerdos infieles de la agenda woke, transfeminista y esas putas mierdas que dicen, y no les va a pasar nada. Pero tú y yo hacemos un chiste sobre lo bien que huele Carrero Blanco y no te preocupes, que mañana estamos tú y yo, pues nada, haciendo pesas en la cárcel, a ver quién tiene más brazo al cabo de un mes. En este distrito, al menos en los últimos tiempos, se ha aplicado la ley antiterrorista unas 10 veces, que yo recuerdo, desde los años 90. A gente que ha roto un cristal, a gente que ni ha roto un cristal. A gente que tenía ollas en casa. A la última bomba que explotó aquí en el barrio, lo detienen, la bomba explota y este era de extrema derecha, este no era terrorista. Todos los otros los detuvieron con la ley antiterrorista. Al único que tenía una bomba, no. Y que explotó, no. Bueno, es como aquel misterio. Tú tienes muy claro la nacionalidad de quien atenta siempre y cuando no sea de ultraderecha. Si tú oyes que en Wisconsin ha habido un triste atentado donde una pobre personita ha cogido su AK-47 y se ha cargado a 7.500 niños, 3.200 profesoras y 700 personas de mantenimiento, no te preocupes que no te dirán que era un puto facha de derechas que creen la supremacía blanca. Eso no te lo van a decir. Su padre era de la Guardia de Franco. Sí, exacto. Cosas así no te lo van a decir. Igual que tampoco te van a decir que este dato me mola un huevo, pero ¿tú sabes que el padre de Elon Musk era tan facha que se fue a Sudáfrica a aplicar el apartheid? Dijo, coño, ¿cómo mola esto de separar a los negros y putearles? Yo me uno a esta fiesta racista que os habéis montado. Un entusiasta. Exacto, es un entusiasmo del racismo. Vaya, y luego decía, no, yo es que estaba saludando a la gente desde mi corazón. Hijo de puta. Por cierto, hay un detalle que me hace mucha gracia. Yo que me he comprado una moto hace poco. Desde que Elon Musk ha salido que es facha, la gente que tiene un Tesla ahora conduce como un quillo, tío. Te lo puto juro, de verdad. O sea, antes la gente que tenía un Tesla era más o menos respetuosa. Ahora conducen como el nen de Castefa, tío. Lo único bueno que ha hecho Elon Musk es que los putos fachas ahora compren coches eléctricos. Pero todo lo demás, Mastercard. Pues venga, Marc, que tampoco queremos robarle la vida a esta pobre gente. Vamos con la última... No, que pregunten ya, ¿no? ¡Preguntas, venga! Venga, va. Venga, un par de preguntas y nos vamos. ¿Quién se atreve? Venga, chicos y chicas. Vamos. Nadie se atreve, Marc. Va, pues otra historia. Una historia rápida. Lamentable de esta época para que veamos el tipo de país que había. Aquí durante los hechos de octubre del 34, que en castellano la historiografía del resto del Estado conoce más como la Revolución de Octubre del año 34, el epicentro de la revolución aquí fue la Generalitat de Catalunya y en la Rambla el Centro Autonomista Dependents del Comerç y de la Indústria, como para resumir la sede de un sindicato. ¿De acuerdo? Entonces, esta sede del sindicato recibe impactos de cañonazos, de tiros, porque allí hay unos combates y esto es normal, oye, unos disparan y los otros también, hasta aquí, y mueren 2 dirigentes de este sindicato, pues hasta aquí cierta normalidad. El tema es que una vez ya se han acabado los combates, los militares que fueron hacen un saqueo absoluto del local. Es decir, se llevan los lavabos, se lleva todo lo que no está, todo lo que se puede arrancar o lo que se puede revender, lo roban todo. Es decir, el local acaba clausurado por las autoridades. Antes los militares
lo roban todo. Es como cuando aquí la Policía Nacional o Guardia Civil entraron en la Consellería de Economía, se llevaron a la gente electa democráticamente por la puta cara detenida y a la cárcel y perseguida, pero no robaron las mesas, ni arrancaron los lavabos, ni... Se llevaban los ordenadores por el disco duro, pero no las mesas y las sillas. Aquí arrancaron hasta los lavabos, las duchas de los gimnasios, se lo llevaron todo. Bueno, es que aún estaban con el resquemor de haberlo perdido todo en Cuba y dijeron, de los catalanes nos lo vamos a llevar todo, ya verás, nen. Así es. Pues ya está, muchas gracias, Marc. Si nadie quiere... Mira, una pregunta. Venga. Bien. Avísame. Sabía yo que habría alguna valiente. Es que soy bastante nueva con la historia de España. Quería saber un poco más sobre los derechos de las mujeres, cómo eran las mujeres en España durante, bueno, la vida de una mujer, porque luego con el franquismo se empeoró bastante, pero cómo era la Segunda República. Nos acaba de hacer quedar como unos pollaviejas, ¿eh? Porque ni tú ni yo nos hemos dado cuenta que no habíamos hablado de cómo estaba la mujer. Cierto. De verdad, gracias por la pregunta, porque a nosotros no nos había ocurrido. Cierto. ¿Ves? Es lo que os digo, a mí me encanta que me corrijan a la cara. Me acaban de corregir bien duro. Y realmente en el tema de la mujer fue un progreso importante. Es decir, en muchos aspectos la Primera República es mejor que la Segunda, pero en el tema de la mujer no, sería una de las excepciones que la Segunda... Déjame dar un dato, porque yo me sé un dato, y como tú ya lo dirás, la primera mujer que fue ministra de un gobierno de España fue en la Segunda República y fue Federica Montseny. Sí, de toda la Europa occidental. Toma ya, mi dato mola aún más. De toda la Europa occidental. Si no contamos la... Me sabía un dato y lo he guardado hasta el momento adecuado. Y los que no cuentan la Unión Soviética como parte de Europa podrían decir la primera de toda Europa. Pues hasta el año 31, la proclamación de la Segunda República, los derechos de la mujer son prácticamente cero. ¿De acuerdo? Ya sé, en la época de la Restauración, en el siglo XX, ya hay algún tipo de mejora, pero es muy limitado. Entonces, las elecciones que van a dar a la República, que van a dar paso a la República, se hacen con la normativa anterior y no pueden votar las mujeres. Pero sí que pueden ser candidatas y ser elegidas, porque los que hicieron la normativa eran tan machistas que habían pensado en limitar el voto a la mujer, pero no se les había ocurrido de que pudieran haber candidatas y salir elegidas y, oye, las mujeres no pudieron votar, pero pudieron presentarse y en estas primeras elecciones ya salen elegidas algunas concejales. Aquí en Cataluña, por ejemplo, mismo hay algún caso y en el resto del O sea, Estado. hay mujeres que representan al Estado antes de haber mujeres votando. Sí. Habrá concejales y habrá diputadas. Y después vamos a llegar a las diputadas votando en contra del voto de la mujer. Wow. Vamos a llegar aquí. Entonces, Wow, vaya plot twist, nen. Entonces, estas elecciones no pueden votar y las mujeres verán ampliados sus derechos a partir de la Constitución del año 32, que reconoce, por ejemplo, el voto y todo tipo de derechos sociales. En la segunda etapa de la República, cuando mandan las derechas, algo tocan de esto, pero tampoco y es poco tiempo, y a ver, les preocupan más los comunistas que el tema de la mujer. Quieren encerrarlos en la cárcel, perseguirlos, esto lo dejan para el pasado mañana, es decir, no hay un retroceso absoluto, y en la tercera etapa pues se vuelve a recuperar. Y durante la Segunda República se hace todo el proceso de cambio. Es decir, por ejemplo, yo conozco con detalle el movimiento independentista. La primera mujer que escribe en una revista independentista es el año 31, y al cabo de un año ya hay dirigentes en los partidos. Es decir, el cambio es muy rápido en este movimiento y en el conjunto de la sociedad. Y después,
Esto se acelera aún más cuando la revolución social aquí en Cataluña, los derechos de la mujer llegan a ser, había los de la Unión Soviética y los de Cataluña, ya no los de España, sino que con la revolución social se llega más allá. Es decir, Cataluña y la Unión Soviética era donde la mujer tenía más libertades de toda Europa en el año 36. Y después, mierda, se acabó. Nos has de resolver el plot twist. Has dicho que ya llegaremos a cuando las mujeres votaron en contra del voto femenino. Sí. Lo has dicho y hay que contarlo. Cierto. Pues si la mujer podrá votar, esto va en el pack de la Constitución del año 32 y entonces se debate en el Parlamento español y hay muy pocas mujeres. Ahora no me lo he repasado esto, pero de memoria, pero había entre 3 y 5 diputadas en el Parlamento y quedan repartidas entre a favor de dar el voto a la mujer o a favor de dárselo más adelante porque ahora está condicionada por la Iglesia y si le damos el voto a la mujer va a ganar la derecha. No eran mujeres que estuvieran en contra de que la mujer votara, sino diciendo de que igual no estaba preparada y esto podía irle a la contra a la larga. Y votó la mujer y la derecha, ¿no? Sí. Pero está demostrado, la historiografía ha demostrado que no es porque las mujeres votaran. Vale, no, a mí me lo contaron así. Sí, pero en febrero del 36 también votan las mujeres y ganan las izquierdas. Hay estudios rigurosos que dan muchos otros motivos. ¿Has visto? Me han corregido en la cara, me han desmentido en la cara, es una noche perfecta. Su pregunta me ha llevado a otra pregunta que no nos hemos hecho. Los derechos de los colectivos LGTBIQ+ en la Segunda República. ¿Perdón? ¿Había algún tipo de reconocimiento dentro de la Segunda República? Mira, ¿También eran apartados de la sociedad? Yo siempre he escrito del movimiento obrero, de anarquistas, socialistas, comunistas, los independentistas, los disidentes, y he leído muchas crónicas de detenidos en la comisaría. Oye, siempre habían. Había un perfil racial, cultural determinado que siempre estaba repetido. Cuando entraba alguien detenido siempre había anarquistas, gente que le habían detenido por su orientación sexual y gitanos que les detenían por su modo de vida, etc. O sea, que esa es la única respuesta. Represión absoluta, por descontado. Represión absoluta. Pues nada, muchas gracias Mar Santa Susana, muchas gracias Spy y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por habernos acompañado hasta el final, que no se ha ido nadie. Pensaba que se iría todo el mundo, así que nada. Daros un aplauso.